Muy buenos días a todos, hoy viernes vamos a estar meditando en el pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 7, versículos 11 al 20. Un soldado dice que la Segunda Guerra Mundial estaba peleando contra los soldados estadounidenses, contra las tropas norteamericanas, y dice que al estar perdiendo la batalla, se esconde en la selva. Esta persona, temerosa de que tomen su vida, dice que se inmiscuye en las profundidades de la selva y pasa los próximos 30 años allí escondido. Él nunca se enteró de las buenas noticias de que la guerra había finalizado y la encuentran de casualidad unas personas allí. Y pensamos cuán diferente hubiese sido su vida si hubiese escuchado las buenas noticias de que la guerra finalizó. 30 años en la selva sin haber escuchado las noticias de que todo había acabado. En el pasaje de hoy tenemos una situación particular que es bastante parecida a la que acabamos de anunciar. Ya en los versículos anteriores nos encontramos de que la guerra entre Aram y el reino del norte había terminado de forma milagrosa en favor del reino de Israel. Ya en los versículos anteriores tenemos entonces el versículo 5 y 6, que hay una confusión entre los sirios en pensar que los israelitas habían adquirido por salario o por sueldo a aliados más poderosos que los sirios, por lo que ellos se prestan a escaparse. Y lo más curioso es que solamente 4 personas, que son 4 leprosos de Israel, que se enteran de la situación. Dice que estos van al campamento sin saber qué es lo que iba a suceder y se encuentran con que se encuentra completamente desierto. Y estas personas lo primero que hacen, dice que empiezan a comer, a beber y guardarse algunos tesoros. Qué interesante, ¿no? El ser humano, que la primera reacción ante las buenas noticias es hacer lo malo. O sea, en vez de compartir las buenas noticias, ellos se prestan a la fiesta. Pero por gracia de Dios esto no queda así, sino que dice que reaccionan y van hacia el rey del norte para compartir las buenas noticias. Dice el versículo 12 que al principio el rey no cree nada de lo que dice. Dice lo siguiente: y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas, se han escondido en el campo diciendo: cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Claro, el rey tiene todas las razones del mundo para no creer que esto es según lo que contaron los leprosos. O sea, las noticias son demasiado buenas como para ser realidad. Claro, cuando algo es demasiado bueno, sospechamos. Pero cada tanto el Señor nos responde, nos sorprende con algo que es demasiado bueno para ser realidad y no obstante es bueno de verdad. Como el fin de una guerra sorpresiva y una victoria inesperada con Dios librándolos sin siquiera ellos haber levantado una espada o haber tirado una flecha. O como la victoria que nosotros tenemos en Cristo Jesús, que sin haber hecho nada se nos ha sido ofrecido el perdón y la vida eterna por gracia únicamente. Esta es una victoria de verdad. Y estas son las verdaderas buenas noticias. Dice el versículo 16 que el pueblo salió disparado ante la confirmación de que las noticias eran buenas de verdad. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, el pueblo conoce la salvación de Dios y la hambruna que tanto sufrían termina. Y esta es la frase del versículo 16, que es significativa. Sucedió que se vendían 7 kilos de harina refinada por 11 gramos de plata y 15 kilos de cebada por 11 gramos de plata, conforme a la palabra del Señor. La comida se vende a buen precio, barata, para que todos puedan saciar el hambre que venían sufriendo en los últimos años. Y más aún, dice que se vende según el precio que el profeta Eliseo había dicho anteriormente por boca del Señor. Porque la palabra de Dios ya había sido anunciada. Las buenas nuevas de salvación habían sido proclamadas. Y estos han sido beneficiarios de que esto se haga cumplido. No obstante, hay uno que sufre las noticias y no puede disfrutar la salvación de Dios. Uno que había descreído de las palabras del profeta Eliseo, de las palabras del Señor. Dice los versículos 19 y 20. Aquel comandante había respondido al hombre de Dios y había dicho: he aquí, aun cuando el Señor hiciera ventanas en los cielos, ¿sería esto posible? Y Eliseo le había dicho: he aquí que tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Y así le ocurrió, porque el pueblo lo atropelló junto a la puerta y murió. Y este es el final trágico de una persona incrédula. No querer escuchar, no ser un creyente, cerrar el corazón a las buenas noticias, tiene consecuencias fatales, consecuencias de muerte. Pero no así para los que estamos en Cristo Jesús. Aquellos que hemos escuchado
y creído la obra de nuestro Señor, por obra y gracia del Espíritu Santo actuando en nuestras almas. Aquellos que somos beneficiarios de la obra salvífica de Cristo Jesús, nos alegramos y nos gozamos en su salvación. Porque las buenas noticias son que hoy tenemos salvación en Cristo Jesús para vida eterna, de modo que podemos alabar y adorar a nuestro Dios que amamos hoy por toda la eternidad. Amén.